En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestro sentido e infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros el enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puesto bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor en maravilla el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potestados de su trono y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. La Santísima Virgen María tuvo más fe que todos los hombres y todos los ángeles juntos. Su fe estuvo sostenida en una triple prueba: a la prueba de lo invisible, a la prueba de lo incomprensible y a la prueba de la apariencia contraria. En estas triples pruebas la superó la Virgen María de manera heroica. Vio en efecto a su hijo en la cueva de Belén y lo creyó creador del mundo. Lo vio huyendo de Herodes y no dejó de creer en él y que su hijo Jesús era el Rey de Reyes. Lo vio nacer en el tiempo y lo creyó eterno. Lo vio pequeño y lo creyó inmenso. Lo vio pobre, necesitado de alimento y de vestido, y lo creyó Señor del universo. Lo vio débil y miserable, tendido sobre el heno, y lo creyó omnipotente. Observó su mudez y creyó que él era el verbo del Padre, la misma sabiduría increada. Lo sintió llorar y creyó que él era la alegría del paraíso. Lo vio finalmente vilipendiando y crucificado, muerto sobre el más infame de los patíbulos, y creyó siempre que él era Dios, y aunque todos los demás vacilaban en la fe, ella permaneció siempre firme, sin titubear en ningún momento. Muy buenas noches tengan todos, queridos hermanos en Cristo Jesús y en María Santísima. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta noche gloriosa, con toda clase de bendiciones espirituales y conforme su riqueza en gloria. Quien les habla, el hermano Miguel de Jesús. Y este es su programa de evangelización, oración y testimonio de vida. Haz de mí un hombre nuevo, por Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Saludamos allá a los hermanos en cabina y a todos los hermanos que se están conectando a través de Facebook Live, YouTube. Te pedimos que compartan esta programación. Es una bendición a todo aquel que nos escucha por Radio Paz y aquellos que nos están escuchando por el internet. Hoy vamos a seguir en esta línea que hemos comenzado la semana pasada, antipasada, que hablábamos sobre el desarrollo progresivo de la gracia en María. Hoy vamos a estar hablando del desarrollo progresivo de la virtud de la fe
en el alma dulcísima de la Santísima Virgen María. Y tenemos que decir antes de introducirnos en el tema, querido hermano, que la fe es una gracia sobrenatural infundida por Dios en el alma, mediante la cual el hombre sediento a la verdad divina revelada, ella ilumina la inteligencia para conocer lo que Dios ha manifestado y fortalecer la voluntad para adherirnos firmemente a Él con la plena confianza y amor de hijos suyos que somos. La fe es un don sobrenatural que eleva el alma hacia Dios. Ese regalo tan extraordinario y que Dios nos regaló en el sacramento del bautismo, y que su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no nace del esfuerzo humano, sino que es una gracia sobrenatural que Dios infunde en el alma por medio del Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo. La fe es un acto de entendimiento movido por la voluntad bajo el influjo de la gracia, es decir, la fe compromete toda la persona humana. La inteligencia iluminada por la luz de Dios reconoce la verdad revelada, no por evidencia natural, sino por la autoridad de quien revela, que no puede engañar ni engañarse a sí mismo ni engañarnos a nosotros. La voluntad movida por la caridad y se ingiere libremente a esta verdad, entregándose confiadamente a Dios, que nos quiere sano, que nos quiere libre y que nos quiere salvo. Es un regalo sobrenatural que Dios ha infundido en nuestra alma para hacernos conocer el camino de la salvación. Así la fe no es solo el conocimiento, sino también comunión y adhesión personal a nuestro Dios vivo. Por ella el alma participa de la luz divina entre la relación filial con el Creador y comienza a caminar en la visión participada de la eternidad en nuestras vidas. Una participación de la eternidad. Y esto lo logramos a través de la virtud de la fe. Dice la santa y poderosa palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios, inmerecido. Es un regalo inmenso que Dios nos ha dado, porque Cristo nos justificó en la cruz del Calvario, y Dios nos dio por los méritos de Cristo no simplemente el perdón de nuestros pecados, sino todas las herramientas para nosotros acceder a su misterio divino y por sus méritos alcanzar la salvación. Hoy vamos a evaluar de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria, esta virtud de la fe en María. La vamos a estar viendo y podemos decir, querido hermano, que la fe en María es el camino de luz en las tinieblas de la noche de la humanidad. La fe en María es el camino de luz en las tinieblas de la noche de la humanidad, donde nos introdujo Eva por atención a esa palabra engañosa del enemigo y por querer ser como Dios y introducir esto en el corazón de Adán. Esa noche oscura comenzó a vivir en nosotros y caminamos perdidos fuera de la voluntad de Dios. Pero bendito sea Dios y alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo Dios tuvo compasión de nosotros y por Eva trajo la salvación al mundo. Dice la palabra de Dios, Lucas 1:45. Bienaventurada tú que has creído, para que se cumpliera todo lo que había dicho de parte de Dios. En el Santo Evangelio, queridos hermanos, Isabel, divinamente inspirada, se congratula con María, su pariente, por su fe. Bienaventurada eres tú porque has creído, le dice su prima, pues en ti se cumplirá lo que el Señor te ha dicho. Y vemos desde esa primera anunciación la fe de María, hágase en mí según tu palabra. Los padres de la iglesia reconocen en la fe de María el principio de su maternidad divina y su grandeza. Ellos admiten que por la fe recibió y por la fe dio a luz. Por la fe recibió, por la fe conoció y por la fe dio a luz. Ese sí de María, ese amén de María
fue lo que dio paso a la última etapa de la salvación que nosotros conocemos como la consumación de la gloria. Vamos a examinar, pues, queridos hermanos, esta fe tan extraordinaria en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. En la historia de la salvación, María aparece como la creyente perfecta, el modelo de toda fe. San Agustín dirá que María concibió primero en la fe y luego en el cuerpo. Su fe no fue estática, sino una virtud que creció progresivamente bajo la acción del Espíritu Santo como una llama pura que se aviva con cada nueva prueba relacionada al misterio divino. La fe de María fue fortaleciéndose e educándose en todo momento. La fe de María es activa y luminosa y probada, y por eso se convierte en el modelo de la iglesia peregrina. Lumen Gentium. La fe de María ilumina a la iglesia. La fe de María guía a la iglesia. La fe de María da testimonio por donde se tiene que ir dirigiendo la iglesia. Contempla su desarrollo, es contemplar cómo el alma humana puede ser totalmente poseída por la voluntad de Dios, por la verdad de Dios, que es lo que intentamos contemplar en estos días, ya preparándonos para ese tiempo preciosísimo de Adviento, en ese modelo de fe excelentísima que es la Santísima Virgen María. Podemos decir que la fe como virtud infusa en el alma de María, como regalo divino en el alma de María. La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en el entendimiento por la cual asistimos firmemente a las verdades divinamente reveladas, apoyadas en la autoridad o testimonio del mismo Dios, que no puede ser engañado ni nos puede engañar, y que nos revela. Cristo nuestro Señor, como Hijo de Dios que es, veía claramente, aún con su inteligencia humana, las verdades reveladas por Dios en la misma divinidad y la misma esencia. Y por eso no podía, ni debía, ni tuvo en ningún momento fe. La virtud de la fe no se dio en Cristo, porque la fe es incompatible con la visión. Y Cristo lo veía todo en la infinidad del misterio de la Santísima Trinidad. Con la fe, en efecto, creemos lo que no vemos, fiado en la palabra de Dios revelante, que no puede engañarse ni engañarnos. En este sentido, María es el más alto y sublime modelo de fe que ha existido jamás. Su fe fue excelentísima, sobre todo ponderación. Es la máxima expresión. En ella se manifestó por encima de todos los santos, y lo digo con mucho respeto, la máxima autoridad y testimonio de fe. La primera economía de salvación fue Abraham, pero en la segunda economía de salvación y en toda la historia, María supera en fe a todos los ángeles y santos juntos, patriarcas, profetas, apóstoles. La fe de María fue una fe que fue adornada con los privilegios y los regalos de Dios. La fe es una virtud teologal infusa por Dios que ordena a la mente humana a aceptar lo que Él revela, no por evidencia natural, sino por autoridad divina. En María esta virtud fue infundida en el grado altísimo desde su inmaculada concepción. Desde el primer instante de su ser, su inteligencia fue elevada por gracia y su voluntad perfectamente ordenada al querer divino, a la voluntad divina. Uno de los privilegios, el primer privilegio que Dios le otorga a la Santísima Virgen María, es lo que la teología llama la redención preventiva. Le fueron atribuidos a María los méritos de Cristo en la cruz del Calvario anticipadamente, y le fue otorgada la Inmaculada Concepción, libre de toda mancha, sin pecado original, e inclusive en ese momento la virtud de la fe manifestada en ella en grado heroico, maravilloso, que son difíciles de poder comprender. Sin embargo, aunque perfecta en disposición, su fe se desplegó en el tiempo, creciendo en profundidad y comprensión, porque la fe busca entender. La fe no elude a la razón, querido hermano. La fe no elude la razón. La fe va a acompañar, la fe va a iluminar la razón para que pueda la razón descubrir las cosas sobrenaturales que se escapan
al pensamiento humano. La etapa del desarrollo de la fe en María. Podemos decir, querido hermano, la fe es en la escucha. Podemos ver ahí en la anunciación, en el Lucas 1, que María tuvo fe en la escucha, en detenerse a meditar palabras del cielo. Vino un ángel enviado por Dios a una doncella de Nazaret llamada María, a darle un anuncio divino, a darle un misterio divino. Y humanamente todavía en estos tiempos es difícil de comprender, aún para los teólogos, ese misterio hipostático de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre fecundo de María. ¿Cuánto más sería para una doncella, para una niña judía en esos tiempos descubrir y acceder a esos milagros si no estaba iluminada con la virtud de la fe? El desarrollo de la fe en María comienza en su sí, en el fiat, en hágase en mí según tu palabra. Ella cree en lo imposible, que sin conocer varón concebirá y dará a luz un hijo, al Hijo de Dios Altísimo. Aquí su fe es obediencia pura, comienza total y entrega total de la palabra de Dios. Hágase en mí según su palabra, y con todo el discernimiento que tuvo ella en preguntarle al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco, porque no conozco varón. O sea, esa respuesta no simplemente es que era señorita, sino que ya había tomado la determinación de ser señorita siempre. Porque si no hubiera tomado esa determinación, pudo haber dicho, pues yo soy joven, más adelante voy a tener esposo y más adelante voy a tener hijo. Pues no, yo no conozco varón. Ya se había tomado la determinación María de permanecer virgen, pura y casta. En ese descendimiento le hizo esa pregunta al ángel, y bajo la respuesta del ángel, ¿cuál fue el fiat de María? ¿Cuál fue el sí de María a este misterio divino? Hágase en mí según tu palabra. En virtud, si vemos la virtud en este acontecimiento, es fe obediente. En actitud del alma, humildad perfecta que deja actuar a Dios en su vida. Y el fruto, concepción espiritual antes que lo corporal. Entró en comprender lo espiritual por encima de lo humano. Esa fe le ayudó a comprender este llamado a la maternidad divina que sobrepasaba todo pensamiento humano. Ya tenía que estar pensando que podía ser apedreada, que podía ser todas las consecuencias, mas su fruto fue una concesión espiritual antes que lo corporal. Ella puso lo espiritual primero. La fe de María accedió la de todos los patriarcas y profetas, porque creyó no solo en la promesa, sino en su cumplimiento mediante en ella misma. En ella misma. El anuncio era el anuncio de la promesa. María como judía tenía que estar, y yo supongo, como supongo muchos autores, que había una comunidad de doncellas que sabían, que conocían la promesa del Mesías, y que muchas de ellas se estaban preparando porque entendían y querían ser la elegida, y no quito que María fuera una de ellas. Pero María no fue elegida, María fue predestinada antes de la fundación del mundo para la maternidad divina, pero dentro del conocimiento de la mentalidad judía, me supongo que también ella era una de esas que quería ser preparándose para ese acontecimiento, por si se daba en ella la voluntad de Dios, por si se daba en ella esa llegada del Mesías. La fe probada en la persecución, querido hermano, se dio en María. No simplemente la fe en la escucha. La fe en la escucha de la palabra de Dios. La fe viene por escuchar palabra de Dios. Lo dice, lo honra la palabra. Y vemos cómo sucedió en María. Sino también la fe que es probada en la persecución, querido hermano. Y lo narra Lucas 2, 41 al 52, y Mateo 2, del 13 a 23. La huida de Egipto y la vida oculta, cuando el ángel llamó a José y le dio el anuncio de esa persecución que iba a tener el niño.
Dios permite que la fe se purifique en la oscuridad de la noche, en la oscuridad, en la noche del alma, en la oscuridad del alma. María vive la fe sin ver milagros. La pobreza de Belén, la persecución de Herodes, la certidumbre del auxilio, el silencio de Nazaret. Aquí su fe crece en fidelidad cotidiana, en la monotonía del servicio, donde la gloria del Hijo permanece oculta. En una persecución vemos ahí, que tuvo que haber escuchado la matanza de los inocentes en búsqueda del niño. Y todo eso le tuvo que haber ocasionado, quizás de un punto de vista, una preocupación humana. Pero su fe la llevaba a la obediencia en la persecución. La virtud en esta fe de persecución la podemos ver en una fe perseverante. No fue una fe tranquila, no fue una fe que la llevó a servir a su prima, fue una fe que fue perseguida, que fue señalada, que fue calumniada. Y María permaneció perseverante en la fe. La actitud del alma en este acontecimiento de fe de persecución, una contemplación silenciosa. María contemplaba en su corazón en silencio todos aquellos acontecimientos. El fruto, una madurez espiritual, confianza en lo que no se ve, en la promesa de Dios, que es la fe, la certeza de los que se espera y las realidades de las cosas que no se ve. Se entregó completamente, su fiat fue un fiat completo, una entrega total, no simplemente en escucha, sino también en mantenerla a través de la persecución. María conservaba todas aquellas cosas en su corazón. También podemos añadirle a este misterio la fe en la noche oscura del alma. No simplemente en la persecución, también cuando desaparece humanamente toda esperanza. En el Calvario, en el Gólgota, cuando todo parecía perdido, María permanece de pie. En la fe aquí alcanza su cumbre. Cree en el Dios que muere sin ver toda la resurrección. Su fe participa del sufrimiento de Cristo y se une al ofrecimiento del Redentor. Une su dolor, une sus lágrimas. Ve allí como contemplando todo el anuncio, toda la promesa, y ve allí sin entender a cabalidad el misterio de la muerte de Cristo. Allí estuvo obediente a la voluntad del Padre, entregando a su único Hijo, la voluntad de su Hijo, entregando su propio dolor como madre, sus lágrimas dolorosas, uniéndole al dolor redentor de Cristo, al sufrimiento de Cristo, el enlace de dos dolores que se une, el Hijo que se ofrece en sacrificio de propiciación como Cordero Inmaculado sin mancho para el perdón de los pecados de la generación humana, y la madre que por voluntad divina entra a este proceso de redención, que por ella se nace el Redentor, que en su vientre se formó el cuerpo que en ese momento estaba siendo crucificado para ti y para mí, para nuestra salvación, y ella se une a su dolor. Como madre y como iglesia allí presente, la virtud en esta fe en la noche oscura del alma de María, una fe heroica y purificadora. Una fe heroica y purificadora. María estaba uniendo su dolor. María estaba uniendo sus sentimientos. María estaba uniendo su fe, sus esperanzas a la muerte de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Estaba doliendo en su propia alma. María estaba gustando de lo que una vez le profetizaron, que una espada iba a atravesar su alma. Y estaba allí María con una fe en la noche más oscura del alma, en el momento más doloroso, en el momento más triste, momento que en estas ocasiones puede llevar a un ser humano a la depresión, a la tristeza extrema y cometer una locura. No, María estaba allí en los pies de la cruz, sometiéndose a la voluntad dolorosa del Padre de llevar a la redención a través del sacrificio de la cruz. Que María no lo entendía en cabalidad en ese momento. Entonces vemos aquí la virtud, una fe heroica y purificadora. La actitud del alma, adoración en el dolor y en la contemplación. María contempló
todo el camino del Calvario, de lejos vio todas las lágrimas, todo el sudor, todos los azotes, todas las humillaciones, todas las bofetadas, los cantazos que le dieron, los celibazos, cómo la iglesia lo traicionó y le dio la espalda. María llevaba todo eso en su corazón. María, en una adoración dolorosa, allí se sometía en adoración a la voluntad de Dios en la noche más oscura de su alma, viendo a su hijo ser azotado en la cruz del Calvario. El fruto de este acontecimiento en María, una unión esposal con el Redentor. María no está allí simplemente como la madre, María está allí también como la iglesia. María está allí uniéndose esposalmente a la iglesia, a la redención que Cristo estaba dando por ella. María estaba allí como fiel miembro, primer miembro de la iglesia, dando testimonio, querido hermano, de la voluntad, de someterse a la voluntad del Padre. Cuando los apóstoles dudaron, la fe de María no vaciló y permaneció firme. Ella fue el corazón creyente de la iglesia naciente, la lámpara que no se apagó en la noche más oscura del alma, en la noche del sábado santo, donde toda, hasta la naturaleza, querido hermano, se enmudeció. El luto de la muerte de su hijo, después de todas esas experiencias, vivir eso en fe, creer en fe y esperar en fe. La fe de María fue la fe glorificada por la gloria de Dios. La fe de María fue la fe glorificada, iglesia, por la gloria de Dios, por la manifestación poderosa de la gloria de Dios. En Pentecostés, que María no simplemente, como muchos piensan, María estuvo al pie de la cruz con Juan, allí estuvo María al pie de la cruz con algunas mujeres, mientras los apóstoles y los discípulos que estuvieron con él, que caminaron con él, que fueron testigos de sus milagros, que fueron testigos de sus palabras, que fueron testigos de su enseñanza, que fueron testigos de todo el misterio que le quiso revelar, de la pesca milagrosa, fueron testigos de tantos acontecimientos que en su corazón creyeron que realmente este era el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, y que muchos de ellos Dios se lo reveló en su corazón, como a Pedro. Lo abandonaron, querido hermano. La fe de la persecución, la fe de la noche oscura del alma en los apóstoles y en los discípulos lo provocaron a cometer el pecado de apostasía, abandonar a Jesucristo en el momento más duro de su existencia, en la pasión de su muerte, del proceso de la pasión y muerte de él. La iglesia le había dado la espalda. Él lo sabía que iba a acontecer. Ahí estaba María junto a muchas mujeres. Y en ese proceso, cuando sucedió eso, dice la tradición de la iglesia que María, como una gallina, recogió a sus polluelos, así recogió a los apóstoles. Así fue buscando a los que se dispersaron por el dolor, el sufrimiento, la persecución, la muerte de Jesucristo. Y María lo fue buscando, querido hermano. Y María lo fue recordando, la promesa que no se ausentaran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Y María estuvo con ellos ahí y los acomodó en el aposento alto. Mira, hermano, esto literalmente la palabra no nos dice, pero tú puedes deducir con este y otros textos y lo que la iglesia enseña, que en este acontecimiento de Pentecostés la única que no necesitaba el Pentecostés era María, porque en la Inmaculada Concepción ya había recibido en gracia, en fe y en gloria más que todos los ángeles y santos juntos. Y no quita, como habíamos dicho el domingo pasado, no quita que hubo un progreso progresivo, un crecimiento progresivo de la gracia en María. No quita que hubo un crecimiento progresivo, lo que estamos tocando aquí en los dones, en los carismas, los frutos en María. No quita que eso hubo. Pero cuando María llegó a Pentecostés, yo me atrevo a decir, sin cometer ninguna herejía, que María presidió el día de Pentecostés. Aunque María no es parte de la jerarquía. María no es parte de la jerarquía.
María no es sacerdotisa, María no es parte del clero, María es parte de la iglesia doméstica, la primera miembro. Pero María presidió el Pentecostés como Madre de Dios, como esposa purísima de Dios Espíritu Santo, que la iluminaba y la guiaba y que se dejaba seducir por ella para que los apóstoles en ese día junto a ella recibieran que la fe fuera glorificada por la gloria de Dios. Después de la resurrección, María vive una fe iluminada por la gloria resucitada de Cristo nuestro Señor. Ya no cree en lo que no ve, sino que contempla en la esperanza el misterio consumado. Su fe se transforma en visión anticipada, en paz plena del Espíritu Santo. María fue testigo, querido hermano. Mire, otro acontecimiento que me atrevo yo a compartir con ustedes. Otro acontecimiento que me atrevo yo a compartir con ustedes, querido hermano. Y que podemos decir que quizás, no quiero cometer una herejía, es que aunque la palabra de Dios dice otra cosa, mi corazón briga la esperanza que fue María la que guardó cada una de estas cosas y que recibió la primera noticia. Que María recibió la primera noticia, querido hermano, de que su hijo había resucitado. De su hijo, aunque esa verdad ya la quería en su corazón, querido hermano. María, es que me pongo a jugar con los pensamientos y digo, si María fue en la anunciación, el ángel le reveló, en la anunciación el ángel le reveló que ella había sido elegida desde la eternidad para la maternidad divina y le anunció ese proceso de la encarnación donde en su vientre el cielo que había sido cerrado por el pecado de Eva se iba a abrir. En el vientre de María se abrió el cielo y el reino de la gracia, donde la segunda persona de la Santísima Trinidad se iba a hacer hombre sin dejar de ser Dios para traerle a la humanidad la redención y la salvación y el perdón de los pecados. ¿Cuánto no más ella humanamente pudo haber sido anunciada por un ángel de la resurrección de su hijo o por un acontecimiento que no narra las Sagradas Escrituras, que bien dice la palabra de Dios? ¿Cuántas otras cosas acontecieron ahí que no están en las Sagradas Escrituras? Que no están ahí, que ahí no se encuentran, querido hermano. En este acontecimiento, la virtud fue consumada en la caridad. María fue en la virtud que alcanzó a través de la resurrección de su hijo, fue una fe consumada en la realidad de este designio divino de la salvación. La actitud de María, una maternidad espiritual y una oración constante. María, que aclaramos algo aquí que para muchos hermanos nuestros piensan que María comienza su maternidad divina no simplemente la del Hijo, sino del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, o sea, la maternidad sobre nosotros. Cuando Cristo en la cruz del Calvario le dijo, he ahí a tu madre, a Juan, y a María, he ahí a tu hijo. Desde ese momento, para muchos autores, muchas personas piensan que María ahí comienza a ser nuestra madre, pero no, hermano. Nosotros somos hijos en el Hijo. Somos hijos en el Hijo. Y María parió a Cristo total. María no simplemente es madre de Cristo hombre, María también es madre de Cristo redentor. Por ende, es madre del hombre del Dios que se despojó de su condición divina y no hizo alarde de ser Dios y se hizo hombre igual a los hombres menos en el pecado, pero también es madre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que redimió en la cruz del Calvario a la iglesia. Por ende, ese cuerpo místico, como dice el Concilio Vaticano II, que nosotros la iglesia somos la visualización del cuerpo de Cristo resucitado.
Somos imagen de Cristo resucitado, que es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia cuya cabeza santa es Cristo. En ese misterio que Dios nos unió, María lo dio en el alumbramiento, cuando trajo al mundo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la actitud de María en ese acontecimiento, la maternidad espiritual y la oración constante y el fruto, como les decía, la plenitud de la comunión eclesial. La plenitud de la comunión eclesial es un anuncio, no es un acontecimiento que sucedió allí, es un anuncio que se da en la cruz del Calvario cuando María es madre de la iglesia. Hay muchos paralelismos que me saltan a la mente. La iglesia enseña, la tradición de la iglesia enseña que todo lo que se diga de María se tiene que decir de la iglesia. Y todo lo que se diga de la iglesia se tiene que decir de María. Y de la misma manera que el Espíritu Santo desciende en el vientre de María para unir en un orden hipostático en la encarnación, o sea, lo divino que se hace humano en el vientre de María. De la misma manera desciende el Espíritu Santo en el vientre de la iglesia, con el mismo poder y con la misma fuerza, hace de los hombres, sin dejar de ser hombres, hijos de Dios. María es la hija escatológica de Sión. María es la hija escatológica de Sión, la profetizada, querido hermano. Todo lo que se diga de la iglesia, todas las profecías de la iglesia se dicen de María. Inclusive este jueves pasado contemplábamos en el círculo de oración a través de Valeria de Jesús un misterio hermoso sobre María del Apocalipsis, e inclusive el Apocalipsis 12, que habla de esta señal que se vio en el cielo de una doncella coronada con una corona de 12 estrellas, que sabemos literalmente por la hermenéutica católica que literalmente se habla de la iglesia, pero en este misterio escondido para muchos, también se habla de María. De María. María como madre del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. María trajo al mundo. Hay una comparación que la voy a hacer hoy, que suena un poco escandalosa para muchas personas, pero de la misma manera que del vientre de María, por el poder del Espíritu Santo, trae al mundo al Hijo de Dios, de la misma manera podemos decir que ese mismo vientre en las profundidades de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, trae a los hijos de Dios, a los bautizados, a la vivencia espiritual, a ser miembros de la iglesia. A vivir con la iglesia la esperanza de la salvación. A vivir con la iglesia la esperanza de los frutos de la redención. A vivir junto a la iglesia, queridos hermanos, la esperanza de la vida eterna. Así que tenemos que resaltar con fe verdadera, querido hermano. No podemos pasar por alto ni sentirnos avergonzados, ni sentir vergüenza. María no es nuestra vergüenza como muchos piensan, que se quedan callados ante otros hermanos de otros credos, ante otros hermanos que por respeto a ellos no la profetizan, no dan testimonio de ella, de su presencia, de su participación en la redención del género humano, de su participación, de lo que Dios le permitió a ella, de lo que Dios le dio a ella. Dice la palabra de Dios, y lo acabamos de anunciar al comienzo: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Cuando María escuchó el anuncio del misterio de la encarnación. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo nacido de ti será santo y será llamado Hijo del Altísimo.
porque Dios así lo prometió, el hijo de David, cuando cumplió todo esto, porque todo es posible para Dios. Dice la palabra, porque todo es posible para Dios. Cuando aconteció esto, María se lanza como primera evangelizadora y primera catequista. Se lanza porque se entera de que su prima Isabel está embarazada y ya en la mayoría de edad. Se lanza al servicio en una ruta que era bastante larga. Y allí se da este misterio de que cuando llega la misma Isabel, iluminada divinamente por el Espíritu Santo, ensalza su presencia. ¿A dónde a mí? Era su prima. No había que decir eso, era su prima. Pero reconoce por el Espíritu Santo que a su casa no simplemente llega su prima, llega la reina del cielo, llega la madre de Dios. Por eso Isabel exalta esas palabras hermosísimas. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ella había reconocido sin saberlo el anuncio. El ángel le dice, Dios te salve, reina, Dios te salve. Es el saludo que se le da a un rey. Dios salve al rey. Y el ángel ya la estaba reconociendo como reina. Dios te salve. Era un saludo real, querido hermano, que no se le daba a todo el mundo. Que no se le daba a todo el mundo. Y de una manera misteriosa y divinamente, Isabel en la profundidad de su interior reconoció ese misterio. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto escuché el saludo, tan pronto escuché el saludo, saltó de alegría el niño en mi vientre. Saltó de alegría. María era portadora del Espíritu Santo, preñada del Espíritu Santo, la esposa purísima del Espíritu Santo que había engendrado en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estaba llena de la presencia de Dios, llena de una manera desbordante, querido hermano, de una manera que la mente humana no lo puede entender. María estaba llena del amor de Dios, llena de la gracia de Dios, llena de la presencia de Dios, coronada en aquel momento como la reina del cielo, cuando un ser divino, no cualquier ser divino, un arcángel enviado por Dios, la saluda con un anuncio real. Salve, salve reina. Es la reina del cielo y de la tierra. María nuestra madre. María la madre de la iglesia. María la madre del Redentor. María testimonio solemne de nuestra fe. No hay una fe como la de fe de María, querido hermano. No, no, no. No lo puede haber. Comprender el misterio divino de la encarnación y comprender el proceso de lo que fue la redención. La redención, querido hermano. Ver todos los acontecimientos, que son pocos, sí que son pocos, pues seguro que son pocos, pero ver todos los acontecimientos donde María es anunciada, donde hombres de Dios pudieron identificar que llevaba en su vientre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde en una boda provoca, es causa primera del primer milagro de Dios, que Dios atestigua con sus propios labios que no era el momento, que no era su momento, no es mi momento, mujer. ¿Y qué dice María como madre? Aquellos que estaban pasando la vergüenza, que se le había acabado el vino, aquellos que ya llevaban unos días en su boda y cuando se dieran cuenta de eso, era una vergüenza que iban a pasar. María le dice a su hijo, se le acabó el vino. ¿Qué quieres que haga? Mujer, no ha llegado mi hora. Es la respuesta de Jesús. María se puso a pelear con Jesús. No, María le dice a los sirvientes de la boda, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Porque sabía que iba a responder, porque ella sabía en propiedad quién era. María era la madre de Jesús y arrebató aquel milagro
del mejor vino, querido hermano, no esa lidaja que llenaron, no de un vino, sino del mejor vino, que todo el mundo en la boda lo daba primero. Ellos anunciaron que estos hermanos le habían dado para último. No, el mejor vino, querido hermano, es el vino de la fe, que da testimonio María, que se abandonó a la voluntad de Dios sin cuestionar, en entrega total, sin quejarse, con una preocupación esperanzadora, se entregó a la voluntad del Padre. Y ahí vemos a María intercediendo en este primer milagro. Vemos a María también, querido hermano, en un momento dado que fueron a buscar a Jesús, que los discípulos le dicen, mira, ahí está tu madre y tus discípulos. Y Jesús contesta, ¿quién es mi madre y quién son mis discípulos? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, vamos a descifrar este misterio, porque para muchos hermanos dicen que esto fue un desprecio. No, mira, hermano, vamos a ver esto iluminado por el Espíritu Santo desde un contexto teológico, pastoral y bíblico. Ahí te andan buscando tu mamá y tus hermanos. Y Jesucristo aprovecha este acontecimiento para resaltar algo importante. ¿Quién es mi mamá y quién es mis hermanos? Lo que hace la voluntad del Padre. ¿Qué está diciendo? Es ahí a una que supo hacer en plenitud la voluntad del Padre. Que por eso se llama madre. Se llama madre porque hizo la voluntad del Padre, porque no cuestionó a la voluntad de Dios, porque su fe fue una fe que se entregó en la escucha, fue una fe que perseveró en la persecución, fue una fe que perseveró en las noches oscuras del alma, fue una fe que recibió la responsabilidad materna de ser madre de la iglesia. Fue una fe coronada, querido hermano. Fue una fe privilegiada. Fue una fe maravillosa, una fe admirada, querido hermano. Una fe que la llevó a ser la mediadora universal de todas las gracias. Una fe que la llevó a ser corredentora de la salvación del género humano. Una fe que la llevó a ser la madre de nuestro Salvador. Una fe que la llevó a ser virgen y santa antes, durante y después del parto. Una fe que le otorgó Dios todos los privilegios para que pudiera alcanzar la misión a la cual Dios la había llamado, que era la maternidad divina. Dios la corona. Dios la corona con una corona de 2 estrellas. Reina de los apóstoles. Reina de la iglesia de Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Reina de los mártires. Reina de los doncellas. Reina de los ángeles, de los patriarcas, de los sacerdotes, reina de todo el cuerpo místico de Cristo, María Santísima, nuestra Madre, la que intercede por nosotros. Entonces ella, después de esta misión, ensalta, en alegría, el Espíritu Santo se desborda de ella. Y un detalle interesantísimo, esta magnífica de María, no es algo que el Espíritu Santo inventó en su corazón. No fue que el Espíritu Santo, que lo han hecho en otras ocasiones en varias personas, pone pensamientos en la mente para que ellas inspiradas divinamente salgan palabras hermosas que honren a nuestro Dios. No. María, que era judía, conocía esta oración. Es una oración antigua del Viejo Testamento. María la conocía. María reconoce que esta oración es una oración profética de la hija de Sión. ¿Y qué dice María con esta oración? He aquí la hija de Sión. He aquí la hija de Sión. He aquí la esclava del Señor. Y exalta esta oración y la hace suya. Y dijo María, engrandece mi alma. Engrandece mi alma el Señor, mi alma engrandece al Señor. Mi alma que se place, separada para este misterio, pura y santa, noble, llena de la gratitud de Dios, separada de la humanidad y adornada con los misterios divinos, recibe a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y María dice, engrandece mi alma la presencia del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María reconoce que Jesucristo es su Salvador. María reconoce, querido hermano, aún sin entenderlo
claramente en sus pensamientos. Da testimonio de un misterio divino. Da testimonio de un misterio oculto, la redención preventiva, donde Dios voluntariamente le atribuye a María los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, para que pudiera ser ella la madre del Redentor, y se cumpliera lo que dice en Sabiduría capítulo 1 versículo 4, que la sabiduría no es compatible con el cuerpo esclavizado con el pecado. No es compatible. María, si hubiera sido cualquiera, no es compatible. Jesucristo había sido un cualquiera. Y perdone que se escuche feo. Si María hubiese sido un cualquiera, Jesucristo hubiese sido un cualquiera. No, hermano. María fue predestinada antes de la fundación del mundo para ser santa e inmaculada, llamada a la maternidad divina, con un misterio de una redención preventiva adornada por Dios para cumplir la misión en un misterio que sobrepasa el conocimiento humano, donde lo divino se hace humano. Y por eso dice María: y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Mira cómo dice María. María no es esclava del pecado. María no es esclava de la concupiscencia social, de los dimes y de los diretes. María no es esclava de Satanás, de sus mentiras. María atestigua la santa y poderosa palabra de Dios, y cito: porque ha puesto los ojos, ¿quién? Dios, en la humilde de su esclava. María se reconoce esclava del Señor. María reconoce que es esclava del Señor, y reconoce que desde ese momento todos le llamarán bienaventurada, para que le duela el diablo. Repito esto, Lucas 1:48. Escucha bien, iglesia. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones, no algunas, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor en maravilla. El poderoso y santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Porque ha hecho maravillas en mí, grande es su nombre. Mira, hermano, cuando celebramos la Santa Eucaristía, la Santa Misa, el misterio donde la ventana de la eternidad entra en la iglesia peregrina, donde la gloria de la iglesia triunfante se asoma a la iglesia peregrina en el momento de la misa, donde el cielo se hace presente, querido hermano. En ese momento, cuando recitamos el credo niceo constantinopolitano y anunciamos a María ese misterio de la encarnación, todos tienen que inclinar la cabeza. El sacerdote, los diáconos, los monaguillos, los ministros, los catequistas, los lectores, el coro, todo el mundo tiene que inclinar la cabeza, porque de eso es lo que dice María aquí. Porque grandes cosas ha hecho el Dios Todopoderoso en ella. La encarnación del Hijo de Dios, el milagro sobre todos los milagros, el Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios. Lo que dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas por él tenga la vida eterna. ¿Y dónde se da eso? En el vientre de María. ¿Y dónde se abre ese cielo? En el vientre de María. ¿Y dónde comienza la última etapa de la salvación? En el vientre de María. La consumación de la gloria en el vientre de María. Las grandezas que Dios ha hecho es lo que dice ahí, y que la iglesia atestigua con carácter apologético por todas estas generaciones. Desplegó su fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potestados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, despidió a los ricos como si nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a vuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos de los siglos. O sea, ¿qué dice esta magnífica?
que en María se cumplió toda la profecía del Mesías Redentor, toda la profecía del Dios con nosotros, toda la profecía de la doncella que iba a dar a luz, todo un misterio tan poderoso, tan extraordinario, tan maravilloso, tan fuera de la mente humana y del conocimiento humano, que ni el mismo diablo, ni sus ángeles, ni el infierno la pudieron rayar. No la pudieron tocar. Dios le dio la autoridad y ella con sus pies le pisó la cabeza a la serpiente. Eso es María, nuestra madre. María, que rayó la divinidad, según Santo Tomás de Aquino. María, hija predilecta de Dios Padre, que con una sola mirada Dios Padre ve a su Hijo y le dijo: he ahí al Cordero de Dios, mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando Juan Bautista fue a ver, cuando pasó de Juan Bautista, que se manifestó el testimonio de Dios, que se ve ahí la Santísima Trinidad, Jesús bautizado, la paloma que se acerca. ¿Qué dice Dios? He ahí mi Hijo amado en quien me complazco. Pues yo quiero que tú sepas, la única persona humana que puede decir esas palabras también en propiedad es María. María también podría decir: he ahí a mi Hijo amado en quien me complazco, porque lo llevó 9 veces en su vientre y lo dio a luz y lo trajo al mundo para que se cumpliera la profecía de la redención del género humano. María podía mirar junto a Dios con una sola mirada y decirle Hijo amado a Jesucristo. Hijo amado en propiedad, porque lo amamantó. Dichosos los pechos que te amamantaron. Da testimonio en la palabra de Dios. Lo amamantó, lo cuidó, le cantó, lo crió, lo alimentó, lo protegió. María, en el misterio de Nazaret, lo que no se cuenta, lo que no está en la palabra de Dios, lo que narra la tradición apostólica de esa casita humilde de Nazaret, donde nace la iglesia doméstica, la iglesia que la gente habla y nos acusa y nos critica. No, que es la iglesia de Roma, que tiene mucho dinero, que tiene muchas joyas. No sé de cuántas cosas más los acusan, porque no, ellos no hablan de todos los beneficios y las bendiciones que la iglesia de Roma le da al mundo entero, y cómo alimentan tantas bocas que tienen hambre, y toda la obra de caridad que hace la iglesia. No, eso no es noticia. No, ellos se jaltan diciendo: la iglesia de Roma, la que tiene dinero, la que tiene joya. Pues yo quiero que tú sepas que esa iglesia que tú hablas en Roma nació en una casita en Nazaret con 3 miembros. La iglesia nace con 3 miembros: María, José y Jesucristo. Humildemente, que Dios le adornó, que Dios la manifestó, que Dios le dio la gloria, que Dios la asiste durante todos estos siglos. No importa los lujos, querido hermano, ve la obra de la iglesia, lo que hace la iglesia en esta generación, a lo que Dios la envió, a lo que Dios la envió. Y esto, querido hermano, es la fe que Dios nos ha dado, la fe de la iglesia, la fe sobrenatural, el regalo hermoso de la virtud de la fe, en un testimonio tan extraordinario como el testimonio de María, nuestra madre. María Santísima, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, la que trajo al mundo la salvación del mundo, aquella dispensadora universal de todas las gracias, porque en su vientre se hizo hombre, la fuente viva, la palabra que trajo y que creó todas las cosas en ella, por ella y para ella, Jesucristo nuestro Redentor y Salvador. María, la Madre de la Eucaristía, María, la Madre de Jesucristo Redentor, María, la Madre de Jesucristo hombre, María, la Madre del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Hoy celebramos los fieles difuntos. Hoy la iglesia oraba por todos nuestros seres queridos que presidieron, querido hermano, y que en un misterio se hacen presentes, todos aquellos que ya están en la iglesia triunfante, en la celebración de la Eucaristía, junto a Cristo, y a toda la iglesia se hizo presente cuando se abrió esa ventana y lo eterno irrumpió en la historia humana, en la iglesia peregrina, y la iglesia junto a la iglesia triunfante pudieron cantar ese himno precioso: Santo, Santo, Santo eres Señor del universo, Dios Todopoderoso, a ti te damos honor y gloria, bendito el que viene, el nombre del Señor.
Allí estaban tus seres queridos. Allí estaban los que nos presidieron y ya están coronados de gloria y de salvación en el cielo. Allí estaba la oración de la iglesia peregrina, la oración de la iglesia triunfante, intercediendo por la iglesia purgante. Allí estaba la iglesia en un misterio donde lo eterno se hace presente. En aquel altar, querido hermano, medita esto. En aquel altar, en los pies de ese altar estaba María Santísima. Es verdad que la iglesia ha probado muchos milagros. Es verdad que se hacen peregrinaciones a tantos y tantos sitios para ver algunas apariciones de María. Todo eso es bonito, todo eso es verdad, todo eso fortalece a la iglesia. Pero cuando se da el milagro de la transustanciación por el poder del Espíritu Santo y las palabras prescritas por nuestro Señor Jesucristo en el orden sacerdotal que Dios se hace presente, la iglesia triunfante baja, querido hermano, y junto ahí a los pies de aquel altar te aseguro que está sentada en los pies de aquel altar María Santísima, viendo el milagro donde su hijo se hace pan, donde su hijo se hace cuerpo, donde su hijo se hace presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, para que la iglesia peregrina, querido hermano, sea alimentada con un banquete escatológico. Y yo te aseguro a ti que allí, en aquel lugar, las palabras de María tienen que ser las mismas de las palabras de la boda. Mira, hijo, se le acabó el vino. Se le acabó el vino. Es allí donde saciamos nuestra sed. Es allí donde llenamos nuestras vasijas. Es allí donde nos fortalecemos. Es allí donde nos santificamos. Es allí donde nos unimos al misterio eterno. Es allí donde experimentamos el gozo de la salvación, las primicias de la salvación, el anticipo de gloria. Lo recibimos en la Santa Eucaristía. Querido hermano, oramos por los fieles difuntos, siempre en todas nuestras oraciones personales. Damos por testimonio, oramos por los fieles difuntos de mi familia. Oramos por los fieles difuntos de la Renovación Carismática Católica de mi parroquia. Oramos por los fieles difuntos de la comunidad parroquial. Y le pedimos al Dios, si nosotros como familia que le servimos al Señor, en algún momento alcancemos algún mérito delante de Dios por nuestro servicio, por nuestro amor, por nuestra entrega, que no se olvide las benditas almas del purgatorio, especialmente de nuestra familia, la Renovación Carismática y nuestra comunidad. Los enfermos que visité cuando fui ministro y los enfermos de los ministros actuales de mi parroquia. Te invito a ti que hagan lo mismo en las oraciones diarias. Te invito a ti, querido hermano, que nunca te olvides de esta verdad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. En el sacramento de la reconciliación estamos viviendo una generación difícil. Ya estamos viendo las cosas que están sucediendo. No sabemos si vamos a experimentar una muerte súbita. No sabemos si vamos a estar aquí cuando Cristo venga a buscar su iglesia. No sabemos lo que va a suceder, cuándo va a ser el día de nuestra muerte. Lo que sí sabemos que ese día va a suceder y que vamos a tener que darle cuentas a Dios. Le pedimos a Dios que no abandone la obra de sus manos en nuestra vida. Le pedimos a Dios en una oración personal que hago. Te invito también a ti, hermana y hermano, que nos escucha por la radio, que la haga tuya. Le pido a Dios que en el momento de la muerte de mis hijos puedan vivir ellos los sacramentos, puedan estar en estado de gracia y por la misericordia suya y la intercesión de María Santísima experimenten la salvación. Querido hermano, estén en la paz de Dios, en el amor de Dios. No se salgan de la iglesia, no importa lo que usted vea, lo que escuche, lo que pase, los escándalos. Es el diablo que te quiere sacar de la iglesia. Es el diablo, querido hermano. El amor es lo que nos capacita para perdonarnos. El amor es lo que nos capacita para mantenernos firmes. Comparta la alegría de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo que viene.